Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto de saludarlos, tener nuevamente y poder comunicarnos por este medio. Ya estamos en la instancia final, tanto de su carrera como de este módulo, que es Tesina Integradora. En la sesión número 7, nosotros lo que vimos son tres temas fundamentales. Uno son las categorías para el modelo cualitativo. La segunda cuestión que vimos es la operacionalización de las variables. Y el tercer tema que vimos es la matriz de consistencia, ¿no? Son los tres grandes temas que hemos abordado y vamos a ver algunas pilvinas que nos ayuden a repensar en esta instancia ya casi final sobre el lugar donde estamos, ¿sí? Bueno, veamos lo fundamental, dice, ¿no? Para seguir avanzando, ¿no? Fíjense, nosotros, esto un poco es volverle a repetir, estuve trabajando en con algunos algunos de ustedes, digamos, a través de Zoom, orientando un poco en la definición y afinando el planteamiento del problema. Simplemente, el título para el modelo cuantitativo, ¿sí? Estaba conformado por el problema principal, eh, la variable 1 más la variable 2, o bien podría ser una sola variable, no necesariamente debe tener dos variables, ¿no? Más a quién se iba a investigar, que era el sujeto, más el lugar, ¿sí? Donde se iba a investigar, más el periodo. El periodo no era obligatorio. Pero si ustedes lo quieren acotar, cosa que es muy común realizarlo en la tesina, debían colocarlo, ¿sí? El segundo tema que vimos, digamos, que ustedes debían ya tener definido, y muchos ya lo tienen, por cierto, es el problema general. El problema general siempre va en pregunta, ¿sí? Con signo de pregunta. Siempre allí va, da dos variables, la variable principal y la segunda variable, que puede ser tomada de la causa, de la consecuencia o de algún aporte, ¿sí? Son variables independientes, variables dependientes del aporte, que sería la segunda variable. Más el sujeto, más el lugar, más el periodo. Fíjense que es casi una fórmula, porque en el modelo cuantitativo, ya lo dijimos varias veces, es muy preciso en la definición del planteamiento del problema que se hace, por lo tanto con esta fórmula se plantea el problema en general. Después vimos el problema específico, ¿sí? Cuando las variables que tomamos como problema de investigación, ejemplo, la violencia intrafamiliar, ¿sí? Son un tanto complejas, tal cual como es la violencia, porque hay diferentes modos o tipos de violencia. Estas variables se pueden dividir, si se quiere, en diferentes dimensiones. 2, 3, 4, 5 dimensiones, depende de la complejidad que la quieran ustedes profundizar o abordar a la problemática. Muchas veces no depende de que uno quiera o no. Si uno plantea, por ejemplo, la violencia, por ejemplo, la violencia familiar, eh, yo creo que así planteada es amplia, digamos, violencia familiar para con los padres, violencia familiar para con la mujer, violencia familiar para con los hijos, violencia familiar, ¿me entiendes? Entonces, y diferentes tipos de violencia familiar. Muchas veces la violencia familiar no tiene que ver con agresiones físicas, tiene que ver con otros tipos de violencia, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de violencia que ustedes manejan muy bien esta cuestión. Entonces es necesario, uno se ve casi obligado como investigador a dividir esto en dimensiones. Entonces, el problema general, ¿sí? Acá tenemos la variable, hay que dividirla en dimensiones, ¿sí? Entonces, esas dimensiones, ¿sí? Con la variable conforman, ¿sí? Los problemas específicos. Entonces, esa variable, ¿sí? Y su relación con esas dimensiones que yo voy a dividir, constituyen o conforman el problema específico. Bueno, el objetivo general, acá es un tema que hay que hacer mucho hincapié, porque esto es ya la segunda, el objetivo general está conformado por dos partes, un verbo y ya el problema sin signo de pregunta, ¿no? Perdón, acá le puse un signo, pero es sin signo de pregunta, ¿sí? O sea, uno traslada este problema general, lo coloca allí, le saca un par de palabras, ¿sí? De pregunta y le coloca un verbo. Este verbo es sumamente fundamental. Fíjense ustedes que yo desde el año pasado converso con ustedes y hago mucho hincapié,
¿sí? Porque este verbo me va a definir a mí lo que yo necesito lograr al finalizar. Pero por otro lado, también de acuerdo al concepto de ese verbo, me brinda un camino a mí como investigador sobre el enfoque que le quiero dar. No es lo mismo si digo, no sé, determinar el indicador de la tasa de delitos, que decir indagar sobre, ¿sí?, las víctimas, sobre delitos contra la propiedad, por ejemplo. Es decir, claramente así, yo estoy definiendo un enfoque en primero cuantitativo y el segundo con un corte netamente de tipo cualitativo, ¿no? Entonces, el objetivo general, la clave, es el verbo, porque el problema ya lo venimos arrastrando desde acá, desde antes, ¿no? El objetivo específico, bueno, es un desprendimiento del objetivo general, ¿sí? Va la variable más la dimensión conforman el objetivo específico, ¿sí? Con un verbo, obviamente. La hipótesis también nosotros la vimos. La hipótesis puede ser afirmando algo o negando algo, ¿sí? Más el objetivo general sin el verbo. Eso también ya lo vimos, es sumamente fundamental. Esto sí o sí tiene que ir o debe ir en el modelo cuantitativo, no así en el modelo cualitativo, que en realidad las hipótesis, a medida que ustedes vayan indagando en el territorio, vayan aplicando, digamos, las diferentes técnicas o instrumentos de recogida de datos, depende del tipo que apliquen, van a ir conformando esa hipótesis que en definitiva, al final de la investigación, van a terminar, digamos, de configurarlas, ¿no? Las hipótesis pueden posteriormente servir, digamos, para nuevas líneas de investigación. Bueno, acá la hipótesis específica también surgen de la variable, ¿sí?, que ustedes tienen como eje de investigación, más la dimensión, afirmando, negando, cada una, digamos, forman las hipótesis específicas. También vimos ya los conceptos de variable. Las variables son objetos o hechos o fenómenos que pueden cambiar y ser medida a lo largo del tiempo en un momento determinado también, ¿no? Las dimensiones surgen cuando al leer marcos teóricos referidos a nuestra variable, surgen elementos conceptuales, ¿sí?, que diversifican esa problemática, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, ustedes vayan a leer sobre violencia intrafamiliar, se van a dar cuenta allí que hay diferentes enfoques sobre violencia familiar, sobre tipos de violencia, etcétera, digamos. Entonces, eso lo que le va a ayudar a ustedes es a organizarse en el relevamiento de información, porque va a llegar un punto que van a tener tanto dato, tanta información, que no van a poder ubicarla en determinados encuadres, digamos. Entonces, un poco lo que la dimensión le permite a ustedes es eh, a esa variable que es compleja, digamos, separarlas en partes como para estudiarla de manera más organizada y mucho mejor. Que le puede dar profundidad, ¿sí?, en cuanto se toman todas las variables, o pueden otorgarle a la investigación, ¿sí?, un achicamiento, un acotamiento, ¿sí?, sobre el planteamiento del problema. Bueno, los indicadores son aquellos pequeños aspectos dentro de las dimensiones que al medirla ustedes lo que van a dar cuenta o van a responder luego será sobre lo que ustedes quieren investigar, que son las variables, ¿no? Los ítems o preguntas son las partes principales, digamos, del instrumento, ¿sí? Cuando ustedes apliquen ese instrumento, es sobre lo que ustedes en concreto van a preguntar, ¿no? Esos son los ítems o preguntas. Y bueno, dentro de esto, obviamente, digamos, depende del enfoque, de la investigación que ustedes tengan, ¿sí? Van a utilizar diferentes tipos de instrumentos
de recogida de datos. Bueno, esto es un repaso del modelo cuantitativo, ¿sí? De las partes fundamentales que tienen en el planteamiento del problema. Yo sé que muchos de ustedes ya tienen el título, tienen el problema general, problema específico, objetivos generales, las variables bien definidas, las dimensiones, indicadores, ¿sí? Hasta acá, por lo menos, lo tienen perfectamente desarrollado. Ya hemos compartido algunos intercambios, digamos, de reflexión y de análisis para el planteamiento del problema final, mucho más de lo que lo tiene, ¿no? Fíjense ustedes, ya con la experiencia de estos meses se habrán dado cuenta que en realidad cuando uno plantea un problema y define esas variables, esas partes que tiene el problema, no es una cuestión acabada de ese día. Quizás después prosigan con los otros aspectos que tiene la parte esta del planteamiento del problema y vuelvan nuevamente a definir, a redefinir o a afinar un poco más, porque se dieron cuenta, digamos, que así tomada esa variable, no hay una viabilidad en cuanto a la muestra, a trabajar sobre la muestra, no hay una viabilidad en cuanto a accesibilidad a la información. Se dan cuenta cuando avanzan, por ejemplo, hay algunos casos de algunos de ustedes, por lo menos dos que le pedí que se comunicaran, me estoy dando cuenta que las variables que están midiendo no responden para un trabajo de investigación. Simplemente un pedido de informe, un cuadro estadístico y queda definido. Y en realidad creo que no debe ser así de esa manera tan simple, sino que tiene que tener un propósito de búsqueda de conocimiento, ¿no? Aunque sea mínimo, porque es una tesina, pero tiene que tener un propósito, ¿no? Bien, entonces, la segunda parte, que esto lo han trabajado ustedes, en la operacionalización de la variable, lo han trabajado ustedes como actividad. Un poco lo que le pedía es que planteen el problema en la parte superior, ¿sí? Y a partir de allí hagan un cuadro para operacionalizar esa variable. Lo que se busca, acá la clave fundamental, si ya tienen definido el objetivo, es la conceptualización de la variable, ¿sí? Miren, la conceptualización de la variable no hay manera de hacerlo si no es previamente leer en el enfoque cuantitativo, leer algunas teorías que me ayuden, digamos, a buscar el concepto más adecuado que se encuadra dentro de los propósitos que yo tengo de investigación. Ese concepto debe responder a las necesidades que yo tengo como investigador, ¿sí? Por eso es sumamente importante. Es decir, si ustedes van a investigar sobre la calidad en el servicio, tendrán que definirme qué es calidad en el servicio, ¿sí? En el servicio público, en este caso, ¿verdad? Ahora, esa es la conceptualización de la variable. Y la definición operativa, ¿sí? Es la aplicación de ese concepto a una cuestión concreta. Es decir, toman ese concepto de calidad en el servicio público y ustedes lo definen operacionalmente. Es decir, la calidad del servicio implica medir el servicio que brinda el oficial de la comisaría cuarta en la toma de denuncia, por ejemplo. Es decir, están tomando el concepto de calidad en el servicio y lo definen operacionalmente en qué sentido, o en dónde, en qué ámbito, y cómo, digamos, lo van a aplicar en la investigación. ¿Sí? Bien. Al igual tanto con la variable 1 como con la variable 2. ¿Sí? Este tema deben buscar un marco de apoyo, el concepto lo deben buscar un marco teórico de apoyo. Sí o sí tienen que buscarlo, porque sí lo hay, digamos, buscar un concepto, ¿no? No es algo que ustedes lo inventen, sino que están definidos esos conceptos de la variable. Ahora, acá sí, ustedes deben darle
su propio sello, digamos, ¿no? Ese concepto que tomaron como válido para lo que ustedes necesitan, deben aplicarlo acá, es definirlo operacionalmente a esa variable, ¿sí? Bueno, cada una de esas variables tienen dimensiones que ya hablamos, ¿sí? Cómo se dividen para darle mayor organización, mayor claridad, mayor profundidad a las variables, ¿sí? De cada una de esas dimensiones tienen indicadores, aquellos que me indican qué aspectos yo voy a hacer un relevamiento para responder a esa dimensión, ¿no? A cada una de esas dimensiones. Y a su vez cada uno de estos indicadores tienen ítem o preguntas que van a estar dentro, digamos, de los instrumentos o en los instrumentos de recogida de datos. Ahora, fíjense ustedes, analicemos al revés. Si yo tengo acá 10 preguntas, que esas preguntas a su vez responden con precisión a estos indicadores, que la suma de estos indicadores, ¿sí?, responden a estas dimensiones, si sigue esa lógica, si esta dimensión obviamente van a responder estas variables. Por lo tanto, si haciendo que esto tenga coherencia interna, que estén bien organizados, ¿sí?, que tengan integralidad, ¿sí?, lo que voy a hacer es que a través de este conjunto de preguntas voy a buscar respuesta de lo que estoy buscando respecto a esa variable, ¿no? Entonces, para eso sirve la operacionalización de la variable. Entonces, fíjense ustedes, después, cuando ustedes terminen de armar allí, se van a dar cuenta, si esta pregunta, por ejemplo, la primera pregunta, y la segunda pregunta, y la tercera pregunta, responden a este indicador. Si este indicador responden a esta dimensión, ¿me entienden? ¿Sí? Y bueno, obviamente las dimensiones lo han sacado del marco teórico, responden a la variable. Pero tienen que estar concatenados, tienen que estar vinculados, relacionados en el modelo cuantitativo, ¿sí? Porque ustedes bien saben que en el modelo cuantitativo esto tiene que estar perfectamente alineado. Bueno, el enfoque cualitativo es diferente, ya lo vimos, es otro tema, ya lo vimos, ¿sí? Es diferente su matriz de consistencia y el plan de trabajo. Esto ya lo vimos en la sesión 4, en la 5, en la 6. Vimos que, bueno, el modelo cualitativo, el proyecto, digamos, de investigación, se va desarrollando a medida que se va avanzando, es decir, casi en paralelo se van diseñando, conformándose a medida que se van haciendo relevamiento de datos, a diferencia del modelo cuantitativo, ¿sí? Se va construyendo a medida que se avanza. Habíamos visto la sesión anterior un modelo que había armado sobre esta problemática, indagar sobre las causas por las que las mujeres de la misión El Cruce consideran que sufren violencia y comparar con el discurso que justifican o dan razón de la violencia por parte del victimario. Año 2020. Es decir, que voy a trabajar sobre los casos del año 2020. Mira que son muchos, eso hay que ver también, porque al ser un modelo cualitativo, capaz que por allí es probable que si tienen 200 casos es muchísimo, digamos, ¿no? Entonces, ya lo que hay que hacer es acotar, quizás se tome una muestra de 10 personas para entrevistar, no más de 10, 15 personas, casos concretos, digamos, para hacer una entrevista. Bueno, estas son las categorías, ¿no? Fíjense ustedes, dice, indagar sobre las causas por las cuales las mujeres de la misión de cruce consideran que sufren violencia, ¿no? La violencia de género en las mujeres originarias. Sería una de las categorías. Y la segunda categoría es la percepción y causa de la violencia de género, ¿no? Esa es la otra categoría. Y obviamente dice comparar, después tendría que hacer una comparación entre esta categoría, la primera, con la segunda categoría, ¿sí? Bueno, son subcategorías, serían como las categorías son como las variables y las subcategorías son como las dimensiones, ¿no? Y bueno, después lo que hay que buscar dentro de estas, tanto las categorías como las subcategorías, palabras clave, porque después ustedes van a tener que hacer entrevistas y cuando la transcriban esa entrevista, van a ir buscando conceptos, van a ir buscando palabras clave, o van a ir buscando frases, o van a ir buscando textos, y lo van a, de acuerdo a su significado, lo van a ir ubicando en estas diferentes
palabras clave que ustedes ya previamente la han definido o se van definiendo inclusive a medida que se va avanzando en la investigación, ¿sí? Por lo pronto tienen este esquema, ¿no? Bueno, fíjense ustedes que en este caso, después, bueno, cuando recojan la información, van a tener que hacer un análisis muy puntual. La forma de trabajar ese dato, ¿sí? Para transformarlo en información, es un tanto diferente al trabajo que se hace en el modelo cuantitativo, que directamente se tabula, se hacen gráficas, ¿sí? Y se hacen análisis e interpretación, digamos, de esos resultados. En este caso, se hace interpretación, digamos, de lo que significa o de lo que expresan cada una de las personas entrevistadas. Bien. Bueno, eh, acá tenemos un esquema, ¿sí? Para el modelo de la apreciación, digamos, para el modelo cualitativo, ¿no? Fíjense, acá está el título de la investigación, el problema general y específico. Para cada de estos problemas general y específico tenemos objetivos generales y específicos. Las dimensiones en que se divide, ¿sí? Ese problema, las categorías conceptuales, ¿sí? Esas frases o conceptos sobre lo que vamos a indagar, el tipo de investigación, ¿sí? Obviamente no experimental, correlacional, puede ser que lo sea, técnicas que vamos a utilizar en la investigación y los grupos de estudio si lo hubiere, ¿no? Bueno, este es el modelo para el modelo cualitativo que habíamos compartido. Esquema guía nos ayuda a saber en qué lugar estamos, ¿no? Esto en la sesión 1 creo que la venimos arrastrando para el modelo cuantitativo, ¿sí? Es un esquema para el modelo cuantitativo, fíjense ustedes, muy puntual, es sumamente fundamental. Nosotros con lo que vimos, estamos viendo, estamos en el planteamiento del problema, en la formulación del problema. Si han encontrado marcos teóricos, seguramente ya irán avanzando en justificando diferentes tipos de justificación, justificación teórica, justificación metodológica, justificación legal, etc. Si hay algunas limitaciones, seguramente, muchas veces avanzan con un problema ya planteado y se dan cuenta que hay limitaciones. Entonces hay que volver nuevamente a replantear nuestro problema porque se dan cuenta de que hay algún tipo de limitación. Hubo algunos casos que ustedes han planteado donde iban a trabajar con menores de edad, hubo otro caso que iban a entrevistar, digamos, a alumnos que son menores de edad de escuelas públicas, y es muy difícil hacerlo, porque eso requiere una autorización de los padres, una autorización, digamos, de autoridad del colegio, etcétera, digamos, ¿no? Bueno, y por último, o casi al último diría yo, vamos a ver la matriz de consistencia, ¿no? La matriz de consistencia, al ser esto un método científico, debe ser organizado. Es un sistema que es un conjunto de partes, pero de partes que tienen coherencia entre ellas, ¿verdad? Por eso es un sistema, obviamente, ¿no? Esto en toda tesina se pide, ¿sí? Se pide la matriz de consistencia, haber aportado este cuadro, digamos, en realidad es muy flexible, ¿no? El cuadro de matriz de consistencia es muy flexible. Ustedes pueden colocarle, agregarles otros elementos de análisis que le ayude a ustedes, digamos, a, a, a colocar, digamos, todas las partes, los contenidos de las partes, y en definitiva lo que busca a través de esta matriz es que ustedes puedan visualizar a través de un análisis que cada una de estas partes, si bien es cierto, se las presenta de manera separada, a su interior tiene una lógica y una coherencia muy interrelacionada entre ellas, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, tenemos el problema, ¿sí? Central, que ya lo definimos, los objetivos, las hipótesis, variables, indicadores, las medidas que vamos a utilizar y el método de investigación que vamos a trabajar, ¿sí? Bueno, en el trabajo, perdón, en
en la teoría, en la sesión 7, le había puesto a modo de ejemplo y que puede servirnos como referencia, digamos, de lo que va a ser el trabajo de ustedes, ¿sí? Esta matriz de consistencia, que tiene varias hojas, bueno, fíjense acá cómo lo plantean el problema, plantean su objetivo general, el específico, y van sacando la hipótesis afirmativa y la hipótesis negativa, digamos, de cada una de ellas, y las variables cómo la van definiendo, ¿sí? Es largo, pero es sumamente fundamental que este ejercicio lo vayan haciendo, porque sinceramente esto le va a ayudar de sobremanera de ir afinando. Si hay algo que ustedes realmente en la investigación ven que no coincide, que no cierra, o que está muy ajustado, está muy como, que no encaja, digamos, un verbo o una palabra o una frase, vuelvan a reflexionar sobre eso porque probablemente allí hay algún tipo de desajuste. Bien. Y por último, le dejo en pantalla, estas son las partes, digamos, que el anteproyecto de ustedes debe contener, ¿no? El título tentativo, ¿sí?, de trabajo, el problema pregunta de investigación, una breve reseña de la fundamentación y justificación, que ya lo vimos, los objetivos de la investigación, el marco teórico. Dentro de eso, bueno, habrá variables, la hipótesis, la muestra, un cronograma tentativo de lo que va a ser propiamente ya la investigación a futuro, un listado provisorio de fuentes primarias de información, ¿sí?, que utilizarán para el marco teórico, un plan de análisis de datos, consideraciones éticas y legales, que es un poco lo que decía en el caso de los menores de edad hace un rato, hay que tener muy en cuenta ese aspecto, citas bibliográficas, si tomaron algún concepto de algunos autores, ¿sí?, y la bibliografía prevista. Esto es lo que deben contener un anteproyecto de tesina, los elementos fundamentales, sobre todo para el modelo cuantitativo, ¿sí?, debe contener estas partes, ¿no? Y sobre esto es lo que va a versar, digamos, de alguna forma, la certificación, digamos, de lo que es este módulo, ¿no? Y con eso vamos concluyendo, el resto lo iremos viendo, digamos, ya en la clase presencial. Dejarlo con estos conceptos, estas reflexiones, es un repaso en realidad de lo que vimos desde la sesión 1 hasta las últimas partes de la sesión número 7. Vamos a seguir trabajando para aquellos que acomoden su tiempo y podamos coordinar, digamos, algunos Zoom para poder trabajar, seguir avanzando en el asesoramiento puntual de cada uno de ustedes en el planteamiento de su problema a través de Zoom personalizado, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Estaremos viendo el día jueves si Dios quiere.